Seguimos. Dice, a fin de que, ¿qué cosa? Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas eran por la ley, obrando en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en aquel que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen de la letra. ¿Qué diremos? Pues la ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Quiero explicar un poco esto. Lo que está diciendo Pablo fundamentalmente es que si yo estoy muerto al pecado, no hay ley para mí, porque estoy bajo la gracia. Si sigue leyendo el capítulo 6 dice, si estando en la gracia seguiremos pecando para que la gracia abunde, en ninguna manera. La diferencia es que si yo estoy bajo la gracia, muerto al pecado, la ley no tiene nada contra mí, no puede hacerme nada, porque he sido justificado del pecado, ¿ya? Pero, ¿por qué Pablo dice que ya no estamos bajo la ley? Porque con la ley conocí el pecado, porque ahí mismo dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, la ley no es pecado. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley dijera, no codiciarás. La ley me dice a mí las cosas malas. Me dice, no hagas esto. Yo conociendo eso, si lo hice, ya transgredí la ley. Por lo tanto, he pecado. Pero ahora en la gracia, ya la ley no me dice cosas. Porque no tiene control de mí. Porque ya fui justificado, ya no soy pecador. Soy justo. Lo que sí, en mi vida ya no tengo que pecar, o sea, que el pecado no se enseñoree de mí. Van a haber pecados que yo no conozco. Es ahí cuando lo reconozca, pedir perdón para seguir avanzando. Eso sí, eso es un poco lo que dice Job. Enséñame a aquellos que no conozco. Porque hay cosas que yo hago que pensé que son buenas, pero son pecados. Y ahí es donde yo tengo, cuando las conozca, tengo que confesarlas y apartarme. Así de simple. Pero en la ley, cuando yo estaba en la ley me mostraba el pecado. Me decía, esto es pecado. Pero, si ustedes saben, el mismo 8, versículo 8 del capítulo 7 dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Sí, porque el pecado, o sea, usó la ley. Te dijo, no codiciarás. Y yo lo codicié. Ahí. Entonces, dice, porque sin la ley el pecado está muerto. Y como nosotros morimos al pecado, no estamos bajo la ley. Si no estamos bajo la ley, el pecado está muerto, porque estamos bajo la gracia. Pero no podemos usar la gracia para el libertinaje, no podemos usar la gracia para seguir pecando, sino que la gracia se utiliza para vivir una vida nueva, una vida agradable a Dios, una vida donde yo, usted, nos consagremos a Dios de una forma para agradarle a Él. Eso es el bautismo. Conclusión. ¿Ha entendido usted el bautismo hasta este punto? Si usted sigue leyendo los versículos posteriores, se va a dar cuenta de una cosa bien importante. Del capítulo 6, mire, después el versículo 15 dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. No debemos pecar. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados,
y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Ahora somos siervos de la justicia, porque somos justos, y siendo justos entregamos la justicia de Dios al pecador, aquel que sí está en pecado. Perdón, al que sí está en pecado. Y si usted sigue leyendo, el versículo 23, hay algo bien importante. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. En la versión de Casiodoro de Reina termina ahí. En la versión Reina Valera dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Se utiliza para evangelización, pero si usted ve el contexto, está hablando de bautismo, no de evangelización. No está hablando de salvación, está hablando de bautismo. O sea, lo que Dios dice, simple y llanamente, es un poco lo que estamos usando del camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El mismo camino que Dios usó para el pueblo de Israel, de Egipto a la tierra prometida, empezando por el bautismo. La gente no entendió el bautismo. Nosotros no entendimos el bautismo quizás. Pero si usted entendió esta lección y muera el yo para vivir una vida nueva para el Señor Jesucristo, usted no va a pasar lo que pasó con Israel. Israel, Dios lo dio vuelta para morir en el desierto. Si usted vive para el yo, vive para la carne, usted va a morir en este desierto. Usted no va a avanzar. No va a ir hacia la meta, que es Dios. Va a morir en este, va a siempre llegar a este punto y va a morir ahí. Lo único que le espera es la muerte, no la vida. Porque va a estar viviendo como muerto, siendo que se le dio vida. Ese es el resultado de una persona que no entendió el bautismo, que no está viviendo conforme al bautismo, que no está viviendo conforme a lo que Dios ha determinado en su palabra y no entendió nada. Usted va a dar vueltas, vueltas y vueltas solo a la muerte, nada más. Es así. Que Dios les bendiga, que esto haya sido de bendición para ustedes y vamos a terminar en oración. Amado Padre, te imploro que tú uses esta lección para que cada corazón que la escuche, la entienda, pueda ser de bendición para su vida y puedan entender que la Escritura está ahí. No es porque se me haya ocurrido a mí, no es porque yo les vi una cosa que no vieron, está ahí. Que el Espíritu Santo trabaje en cada corazón para que le puedan ser de bendición para sus vidas. Gracias por todo, te lo suplico todo en nombre del Señor Jesucristo. Amén.